Muy feliz sábado, queridos hermanos. Estamos felices de estar aquí con Selene, con mi hija. Gracias por la invitación que nos hicieron llegar en su momento. Comentaba el último día que estuve aquí, que creo que fue recientemente, no recuerdo, cuando tuvimos la reunión con los conquistadores, que la iglesia de Ingeniero Budge nos ocupa un lugar en nuestro corazón porque hoy mi hijo, mi nuera, mis nietas son miembros de aquí de la iglesia de Budge, pero además porque tenemos muy presente en nuestro corazón y en nuestra memoria a hermanos que han sido parte de la iglesia, el hermano Ramón Aguilera, su esposa, la hermana Primitiva, y tantos otros hermanos, no me quiero olvidar de nadie, ¿sí? Que están siempre presentes, ¿sí? Y que han sido los precursores. ¿Sí? Ustedes le dan continuidad a algo que comenzaron nuestros hermanos hace muchísimos años. Así que Dios bendiga de manera especial a la iglesia de Ingeniero Budge. Hermanos queridos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. San Marcos. ¿Cuándo fue la última vez que predicaron para las damas aquí en la iglesia? Que les dedicaron un sermón, el Día de la Mujer. ¿Fue hace mucho o hace poco? El 8 de marzo. Bueno, la idea es que este sermón en esta mañana sea para las damas y veo que son mayoría. Así que como suele suceder normalmente, ¿sí? Y especialmente para las madres, ¿sí? Así que bueno. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 25. ¿Todos tenemos Biblias? ¿Sí? Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vamos a tener una palabra de oración, así como estamos, ¿sí? Inclinamos el rostro nuevamente. Padre amado, en este momento al abrir tu palabra, quiero invitar una vez más de manera especial a tu Espíritu Santo. Quiero rogarte que Él impresione nuestras mentes y nuestro corazón. Y querido Dios, que tu nombre sea puesto en alto en este momento al presentar tu palabra. Lo rogamos, lo suplicamos por Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Cuadro de situación. El Señor Jesús había estado un ratito antes discutiendo con ¿quiénes? Con los fariseos. Ustedes saben que Él generalmente los enfrentaba o los confrontaba. Y un ratito antes de que suceda este hecho que nosotros vamos a compartir ahora, Él había estado con los fariseos y ellos estuvieron ahí haciéndole esas preguntas que siempre tenían una doble intención, ¿no? de hacerlo caer o de generarle alguna incomodidad. Y bueno, después de haber contestado, después de haber estado ahí con ellos, necesitó un momento de tranquilidad. Cuando el Señor Jesús llega a la región de Tiro y Sidón, había terminado de estar por allí, por Galilea, por Betsaida, y llegaba aquí. Tiro y Sidón, parte de Fenicia, el mar Mediterráneo con su color azul circundaba aquel lugar. Era una ciudad pagana, ¿sí? Con mucha idolatría, un centro comercial muy próspero, con personas que poco tenían de conocer al Dios verdadero. Eran idólatras, ¿sí? Y el Señor Jesús, por algún motivo por el que vamos a ver ahora, toma la decisión de llegar hasta allí, ¿sí? Tengan siempre presente que los encuentros que el Señor Jesús genera con las personas nunca son fruto de la casualidad. ¿Coincidimos en esto? ¿Verdad? Nunca es casual, ¿sí? Cuando el Señor Jesús decide
llegar a la región de Tiro y Sidón, tiene un propósito definido, tiene una razón de ser lo que él hace. Nunca es casualidad, ¿sí? Como tampoco es casualidad que nosotros estemos en esta mañana aquí en la iglesia de Ingeniero Butge, ¿sí? Y abriendo la palabra y presentando este mensaje. El versículo 24 comienza diciendo: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Había estado con los fariseos, se retiró de aquel lugar un poco cansado, un poco hastiado de estar discutiendo con ellos, y buscó un lugar para estar un poco más tranquilo, ¿sí? Es interesante notar que el Señor Jesús se encuentra en este momento fuera de Jerusalén, ¿sí? No está allí en el territorio propio de los judíos, ¿sí? Está en una región con personas que no conocían al Dios verdadero. Y me gusta el relato bíblico porque de alguna manera nos muestra cómo es el Señor Jesús en su forma de relacionarse con otros. Él no tiene prejuicio alguno a la hora de llegar a algún lugar cuando hay un alma necesitada. No le importa si es una ciudad idólatra, no le importa si la persona con la que se quiere juntar ha tenido un pasado oscuro, no le importa si la persona con la que quiere hablar es una persona que por ahí no es bien mirada por el resto. Ese tipo de prejuicios el Señor Jesús no los tiene. Y rompe un poco con nuestra estructura, ¿sí? Rompe un poco con nuestro pensamiento. Si nosotros, por lo general, nuestra naturaleza hace de que tengamos determinado prejuicio a la hora de acercarnos a alguien, ¿verdad? Por una cosa o por otra. Bueno, el Señor Jesús no es así. Él no tiene problemas a la hora de acercarse a alguien, y más cuando ese alguien tiene necesidad de él, ¿sí? Y dice el relato bíblico que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, posó en una casa, llegó a una casa, o sea, no estaba solamente caminando por allí, por las calles de Tiro y Sidón. Entra en una casa, decide entrar a una casa de alguien idólatra seguramente también, ¿sí? La región era propia de ese lugar. Hay algo interesante para tener en cuenta, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos en función de lugares y decimos, este lugar, esta zona, este barrio, la verdad que Nélida lee mis pensamientos y dice, acá posibilidad de que se salve alguien, olvídense. Pero el Señor Jesús no piensa, no tiene ese mismo razonamiento que nosotros tenemos, porque si no, no hubiera llegado a Tiro y Sidón, y mucho menos hubiera entrado a una casa. Él, libre de prejuicios y preconceptos, entra a esta casa, y dice el relato bíblico que no quiso que nadie lo supiese. Entra medio a escondidas, buscando un poco de reparo, un poco de tranquilidad, un poco de sosiego. Tengan en cuenta que había estado un rato antes discutiendo con los fariseos, y ellos cuando lo buscaban y lo confrontaban, no era precisamente para decirle palabras lindas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo eran los fariseos con el Señor Jesús, los escribas y los fariseos? Buscaban permanentemente decirle algo que lo incomodara, y esta no había sido la excepción. Pero el Señor Jesús tampoco se quedaba atrás. Él era de responder rápidamente con la palabra, conociendo los pensamientos de ellos y exponiéndolos también. La palabra de Dios tiene esto, ¿no? De muchas veces confrontarnos. Y el Señor Jesús fundamentaba sus dichos en un así dice Jehová, en un escrito está. Nunca eran palabras que surgían de una lengua o de un corazón así sin apresurado. Siempre eran muy mesuradas, muy medidas, muy pensadas. Así que cuando discutía con los fariseos, con los escribas, él escuchaba lo que los fariseos y escribas le decían, pero también respondía, ¿sí? Y respondía, como les decía, con un escrito está. Bueno, había terminado esa discusión o ese encuentro con los fariseos, y ahora buscaba un lugar en donde refugiarse. Pero la presencia de Jesús nunca pasa desapercibida, ¿verdad? Es difícil. Los comentaristas bíblicos dicen que, hablando acerca de la personalidad del Señor Jesús, dicen que Él ejercía un poder magnético sobre las personas. Donde Él estaba, la gente quería estar. Cuando Él hablaba, la gente quería escuchar.
Era muy difícil que el Señor Jesús pase desapercibido. Yo siempre lo comparo a este frasco de perfume que uno puede traer y tal vez sin querer se cae y se rompe y uno intenta que el perfume de ese frasco no se sienta, ¿verdad?, en el ambiente. ¿Y es posible eso? No es posible, ¿verdad? Bueno, la persona del Señor Jesús era exactamente lo mismo. Cuando Él se presentaba en algún lugar, difícilmente podía pasar desapercibido. Porque en cada lugar a donde el Señor Jesús se presenta, todo cambia. Cambian las personas, cambia el lugar, cambia el ambiente, cambian las palabras. Él hace eso. ¿Cómo lo hace? No sé, pero Él hace eso. Su persona lo hace. Y esta no había sido la excepción. El relato bíblico dice que intentó que nadie supiese que estaba allí, pero no pudo esconderse. Y aquí viene el texto con el que nosotros comenzamos el mensaje de esta mañana. Porque dice, una mujer. Me gusta mucho la relevancia que la mujer tiene en la palabra. Podríamos hacer un ejercicio de memoria y si yo les preguntara, seguramente ustedes me van a dar más de un nombre de mujeres que han marcado la historia bíblica. Piensen en alguna, no sé, Ruth, Esther, Rahab, la mujer junto al pozo de Jacob, Ana, por favor, Ana. Estudiaba en esta semana acerca de Ana. Ana. Seguramente tienen alguna heroína de la Biblia, ¿verdad? ¿Noé? ¿Alguna en particular? Ruth. ¿Sí? Hermanos, cuando los varones no han podido ocupar un lugar o el lugar que el Señor quería que ocupen, el Señor no se hace problema, ¿eh? Si algún varón no quiere ocupar el lugar que le corresponde o que el Señor quiere, el Señor inmediatamente trae a otro. Y el registro bíblico muestra a más de una mujer que ha hecho mucho más que un varón, mucho más que un varón. Y muchas veces son mujeres de las que ni siquiera sabemos el nombre, como el caso este. Aquí no se registra el nombre de la mujer sirofenicia, no sabemos cómo se llamaba. Nosotros, tal vez el escritor bíblico no consideró necesario poner el nombre. Él resaltó el milagro, el encuentro. Yo les hablaba de esta falta de prejuicios o preconceptos que tiene el Señor Jesús a la hora de acercarse a alguien, porque acá mencionamos algunos factores, ¿no? Una ciudad idólatra, una mujer idólatra. La mujer cananea era una mujer idólatra, no era parte del pueblo de Dios. No sabemos el nombre, pero aún con todos esos elementos que nosotros podríamos considerar negativos, el Señor Jesús no tiene reparos y va y se acerca a ella. Saben, el espíritu de profecía deseado de toda la gente, es página 365. Dice que el Señor Jesús, al entrar a la región de Tiro y Sidón, tenía por lo menos dos propósitos. Uno de ellos tenía que ver con darle una lección a los discípulos. Y el segundo era responder a la necesidad de una madre. Yo les dije que el mensaje iba a ser para las damas hoy. Lo primero que quiero que tengan presente las mamás que están aquí es que ninguna oración que ustedes hagan pasa desapercibida para el Señor. ¿Lo creen? Ninguna oración. Ninguna, lo dice el espíritu de profecía. No hay oración que eleve una madre que para el Señor quede en segundo plano. Es inmediato. El ángel registra inmediatamente tu oración, Nélida, su oración, hermana, tu oración, Noé, inmediatamente. Acá no podía ser de otra manera, ¿no? Una mujer
que no conocía al Señor. Saben, el espíritu de profecía dice que esta mujer había escuchado de Él. Del Señor Jesús había escuchado que era un maestro judío que sanaba a la gente y que hacía grandes milagros, pero nunca había tenido un encuentro personal con Él. Es más, el espíritu de profecía y algunos comentaristas bíblicos dicen que tal vez este fue uno de los únicos milagros que el Señor Jesús realizó en esa región. ¿Saben por qué? Por la falta de fe de los habitantes de aquel lugar. Para que el Señor Jesús haga milagros tiene que haber fe, si no, no hay posibilidad. No porque Él tenga limitado su poder, sino porque nosotros lo limitamos. ¿Sí? Si no hay fe, no hay posibilidad de que el Señor actúe en mi vida y en la tuya. ¿Está claro esto, hermanos? ¿Recuerdan la definición de fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es eso que puede pasar, que puede originar el Señor en tu vida y en la mía y que supera cualquier expectativa humana. Va más allá de lo que vos puedas pensar. Va más allá de lo que vos puedas entender muchas veces, porque los milagros que el Señor Jesús hace no tienen explicación. Por eso son milagros. ¿Sí? Cuando la ciencia intenta darle respuesta a un milagro, ellos hablan de un hecho sobrenatural, algo que no se puede entender desde el punto de vista humano y que ni siquiera la ciencia puede darle respuesta. Aquí había una mamá desesperada que decidió llevar su caso al Señor Jesús. Y aquí quiero también que tengan presente esto. Cada vez que una hija de Dios, que un hijo de Dios lleva un caso al Señor, ese caso irremediablemente tiene respuesta. Irremediablemente tiene respuesta. No hay posibilidad que si usted lleva un caso a los pies del Señor Jesús, Él lo tome como algo secundario. Inmediatamente toma cartas en el asunto. Y esta no fue la excepción. Fíjese el grado de desesperación de la mujer. Dice el versículo 25 que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Usted se da cuenta, ¿no? La escena. Imagínese al Señor Jesús allí, paradito tal vez, y una mujer, una mamá desesperada, que llega y sin siquiera emitir palabra, lo primero que hace es caer rendida a los pies del Señor Jesús. En el mes de diciembre del 2021, no hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de conocer a Paola, una chica de 24 años. Me pidieron que haga una visita aquí por la zona cercana a la iglesia de Villa Independencia. Una chica delgadita. Tenía en ese momento 3 niños en escalerita, tenía una pancita incipiente, sí, estaba esperando otro, y me presenté en esa casa para escuchar qué era lo que podían necesitar. Habían pedido la asistencia de la iglesia, así que me pidieron que me haga presente. Lo primero que me llamó la atención fue la pobreza extrema en la que ellos vivían. Cuando nosotros hablamos de un poco más de pobreza, decimos indigencia, ¿verdad? Esto quiere decir que una persona no tiene ni siquiera las necesidades básicas cubiertas. Y esta era la situación de Paola. Una jovencita, 24 años tiene mi hija. Lo primero que pensé cuando la tuve enfrente fue pensar en que podía ser mi hija. Y Paola comenzó a
a contarme el por qué había pedido una visita. Y generalmente cuando me piden que haga una visita, oro anticipadamente, pidiéndole al Señor, en primer lugar, que me dé sabiduría, porque nunca sé qué es lo que la persona puede llegar a tener como necesidad. Y de hecho me impresionó el lugar, ¿no? Era un lugar con mucha pobreza. Y Paola me dice, hay algunas frases que me quedaron muy grabadas de ella, y una de ellas fue: yo fui a todos lados ya, pastor, me decía ella, y sabe, lo último que hice fue pedirle a Dios que por favor envíe a alguien para que me pueda ayudar. Pocas veces escuché un relato tan desgarrador como el de Paola. Me dice, mi bebé falleció el 20 de noviembre del 2020. Vivió una semana, me dice, pastor. Y yo estaba visitándola en diciembre del 2021 y ella me dice, y todavía no pude enterrarlo. Todavía no pude enterrarlo, me dice. Estoy desesperada, me dice. Y las mamás van a saber entender esto, ¿verdad? Me dijo, pastor, ¿sabe? Mi marido piensa que yo estoy loca, me dice. Y yo no estoy loca, me dice. Solamente quiero enterrar a mi bebé. Fui a todos lados, me dice. Hice todo lo que me dijeran que haga. Fui al registro civil, fui al hospital, fui a ANSES, fui a hablar a un lugar, fui a la cochería, fui a otro lugar. Y sabe, últimamente cada vez que voy, directamente me echan. La pobreza tiene estas cosas, ¿no? De que muchas veces hace que las personas sean invisibles. La pobreza tiene rasgos muy crudos, muy feos, porque generalmente la persona extremadamente pobre no tiene acceso a cuestiones comunes que por ahí nosotros tenemos. Hasta les es difícil expresarse cuando van a algún lugar. Y la pobreza es tan dura que muchas veces hace que esas personas ni siquiera sean consideradas como personas. Entonces, cuando van a algún lugar a reclamar algo, directamente le dicen, no, venga otro día. Este era el caso de Paola. Ella, otra de las cosas que me dijo fue, en la conversación, yo ya hice todo, pastor, me dice. Y lo último que hice fue pedirle a Dios que mande a alguien para ayudarme. Y me dice ella, yo sé que a usted le van a hacer caso, me dice. Y le digo, Paola, no sé hasta dónde te vamos a poder ayudar, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que vos puedas enterrar a tu bebé. Le pedí unos papeles, le pedí unos teléfonos, que era lo único que tenía, algunas fotocopias, 2 mojadas, por lo visto, eran, y un número de teléfono. Oré con ella en aquella oportunidad y como el Señor me había pedido que vaya a esa visita,
Esa noche cuando llegué a casa, le entregué la causa al Señor. Le dije, papá, mira, vos me pediste que los visite, yo tengo mis limitaciones, hay lugares a donde yo no puedo llegar. Y le entregué la causa al Señor. A la mañana siguiente, después de hacer mi culto, empecé a mirar un poco papeles, los papeles que me había dado, tenía un teléfono. Así que le pedí al Señor que me dé sabiduría, me puse en contacto con una querida hermana nuestra que está aquí en el partido de Almirante Brown, que es secretaria de una defensoría, y le digo, mira Susi, tenemos este problema. Le digo, tenemos una criatura que falleció el día 27 de noviembre del 2020, vivió una semana, tenía una enfermedad congénita, era lo que podía leer en los papeles, y todavía no se la entregaron a la mamá. Necesito que me ayudes, le digo. Y me dice, déjame ver qué es lo que podemos hacer. Le digo, necesito que te comuniques con el Registro Civil Central de La Plata. Hagamos el intento, hacelo vos primero y si no, intento yo. Así que Susi, por un lado, empezó a hacer Tenía un teléfono, era el de la doctora Ana Castrucci, directora del Hospital de Niños de San Justo, aquí en La Matanza. Me pongo en contacto esa mañana con la doctora. No la conocía, ni ella me conocía a mí. Le mando un mensajito primero y le digo, doctora, mire, nos llegó este caso, así, yo soy fulano de tal, pertenezco a la iglesia adventista. Y me dice, sí, me dice, Hugo, ¿lo puedo llamar? Me dice, sí, cómo no, le digo. Así que me llamó inmediatamente la doctora y me puso un poco en situación. El niño había nacido el 20, el 27 falleció, nació con una enfermedad congénita. Ella me dice, mira Hugo, me dice, inmediatamente me tuteó la doctora, no hubiera vivido esa criatura, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Le digo, sí, entiendo eso, doctora, es lo que pude leer en el informe, pero ¿y ahora en qué situación estamos? Ahora lo tengo en la morgue, me dice, en la parte de refrigeración. Y ya no sé a dónde recurrir para que me den el certificado de inhumación para que podamos enterrarlo. Me dice, créeme, Hugo, que llamé a todos lados. Llamé a todos lados. Imagínense, si no la escuchaban a Paola, con 24 añitos, pobre, muy limitada en su forma de hablar, no la escucharon a la doctora, no la escuchaban a la doctora, ¿la iban a escuchar a Paola? Me dice, ya no sé a dónde recurrir, Hugo, me dice. Le digo, ¿con quién hablaste, Ana? Y me dice, mira, hablé así, con registro civil de acá de La Matanza. Le digo, ¿me das el nombre? Empezamos a armar ahí una estrategia de trabajo y le digo, bueno, déjame ver qué podemos hacer. Le digo, me dice ella, Hugo, yo ya no tengo qué hacer, ya no tengo más nada que hacer. Se me terminaron las instancias, me dice, tal vez ustedes como iglesia pueden hacer algo. Bueno, le digo, quédate tranquila, vamos a ver. Me pongo en contacto con el Registro Civil de La Matanza, Susi por su lado allí con el Registro Civil de La Plata. Me dice Susi, mirá, el tema es rarísimo, me dice, porque el certificado de inhumación está, pero no lo suben al sistema. Es algo sencillo, pero no lo hacen, ¿no? Hay veces lo que parece tan sencillo desde internet no es tan sencillo, ¿no? Es subir un certificado de inhumación al sistema para que la mamá pueda ir y enterrar a su bebé, pero hay veces las cosas suceden así. Y le digo a Susi, ¿con quién tenemos que hablar? Y me dice, mirá, voy a intentar hablar con el jefe, me dice allá. Le digo, hacé tu parte, yo estoy orando por esto y vamos a ver qué se puede hacer. Susi habló, dio con el jefe allá en La Plata y me dice, mirá, la van a llamar a esta señora que es la jefa de acá del Registro Civil de La Matanza y te puedo asegurar que no le va a gustar mucho que nosotros estemos yendo más allá. Y le digo, no importa, le digo, nosotros hagamos nuestra parte. La llamaron evidentemente a la jefa de acá de La Matanza, la jefa inmediatamente llamó a la doctora me dice, Hugo, mirá que esta señora está bastante molesta, me dice. No le gustó nada que ustedes, me dice ella, hayan ido un poco más arriba. Y le digo, quédate tranquila, Anita, ¿a vos te preocupan algo? No, a mí no me preocupan nada, me dice, quédate tranquilo, yo lo que quiero es el certificado para que podamos terminar con esto. Bueno, yo quiero lo mismo, le digo, Anita, quédate tranquila. La señora esta
habló y le dijo a la doctora, mire, yo no sé por qué tanta exigencia de parte de ustedes por un certificado de inhumación. Claro, para alguien que está sentado en una oficina y que no es la mamá de la criatura. Recuerdo que Ana me dijo, ¿sabés lo que me dijo la señora? Hay tantos certificados de este tipo que ¿por qué tengo que darle preferencia a esta señora? ¿Quién es? Y le digo, Anita, quédate tranquila que esto se va a resolver. Seguíamos insistiendo, mandando mail, seguíamos presionando. Pasó una semana, era ya tarde, de noche, y Ana me llama. Para mí el día terminaba común. Me llama Ana y me dice, Hugo, te tengo que contar algo, me dice. Para mí un milagro. Decime, Anita, le digo. El certificado de inhumación está. Me lo acaban de enviar a mi casilla de mail en el hospital. Esta mamá hacía más de un año que esperaba un certificado de inhumación para enterrar a su criatura. Más de un año. Y no quien les habla, no Sucia allá en la defensoría, no la doctora. Cuando Jesús interviene en un caso, se resuelve. No hay poder humano que pueda contra la autoridad del Señor. No importa quién sea el jefe, no importa si es el presidente, el Señor toca esos corazones y hace lo que tiene que hacer. Este fue el caso de la mujer cananea. El espíritu de profecía dice que gastó todo lo que tenía. Los recursos que tenía los gastó. ¿Y quién no los va a gastar por un hijo, verdad? Los que son padres pueden entender esto. ¿Quién no va a gastar yo? Lo que usted me pida por mi hijo, por mi nieto. Ese era el caso de la mujer cananea. Paola me decía, yo ya no sé qué hacer, pastor. Me dice, ya hice todo lo que tenía que hacer. No solamente el papá de los chicos, sino la gente, los vecinos piensan que yo estoy loca, dice. No estoy loca. Me dice Paola, no estoy loca, pastor, me dice. El Señor Jesús hace estas cosas, muchas veces inexplicables para los seres humanos, que a través de sus instrumentos pueda tocar a una persona allá y finalmente lo que no se consiguió en casi un año y medio, conseguirlo en unos pocos días. Lo que no se consiguió en casi un año y medio, conseguirlo en unos pocos días. Me llamó la doctora esa noche y me dice, Hugo, mañana tenemos el lugar en el cementerio de La Matanza para enterrar al bebé. No puedo dar con Paola, me dice, ¿será que podés ir a verlos mañana temprano? Porque a las 11 hay que estar en el cementerio. Y le digo, quédate tranquila, Anita, que yo voy. Así que aquel día fui, me acerqué hasta la casa de Paola. Paola no estaba en su casa, había ido a su control médico porque les dije que estaba esperando otro bebé, estaba el esposo y le digo, mirá, Mario, hay que ir a enterrar al bebé. Y él se queda mirándome, como no entendiendo lo que le estaba diciendo, como no creyendo, y le digo, hay que ir a enterrar al bebé, a las 11 tenemos fecha, tenemos hora. Me dice, ¿y qué pasó? Yo tampoco sé lo que pasó. Le digo, vamos a buscar a tu esposa. Fuimos a buscar a Paola. ¿Saben? Cuando la vida golpea tanto a una persona, como golpeó a Paola, no es tan sencillo creer. No es tan fácil creer.
Yo tengo la imagen de Paola contándome esto y viéndola que las lágrimas caían de su rostro, pero ella no inmutarse, era como que las lágrimas salían y ella ni siquiera se daba cuenta. ¿Saben? Cuando con tan poca edad, 24 añitos, la vida te golpeó tanto, naciste en un hogar pobre, tenés 24 años y ya 4 chicos, tenés 24 años y ya... Cuando la vida te golpeó tanto con tan corta edad, ¿cómo creer? Paola me decía, yo ya hice todo lo que podía hacer, pastor. Lo último que hice fue pedirle a Dios, por favor, que me dé la oportunidad de enterrar a mi hijo. Y hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe? El espíritu de profecía dice que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando usted hace todo lo que puede y ya no puede más, ese es el momento en el que Dios actúa. Paola fue a todos los lugares a donde tenía que ir, golpeó todas las puertas, la echaron de algunos lugares. Le dijeron, estás loca, no vuelvas más acá. Y lo último que ella hizo fue, tal vez unos días antes de que yo llegara, pedirle a Dios que le dé la oportunidad de enterrar a su hijo. Y Dios escuchó esa oración. Por eso les digo a las mamás que Dios siempre escucha la oración de ustedes. Dios siempre escucha la oración de ustedes. No se cansen de pedirle al Señor. No se cansen de pedirle al Señor. Si hay alguna situación puntual por la que está atravesando alguna mamá hoy, por favor, no te canses de pedirle. Entregale esa causa al Señor. Y yo te puedo asegurar en el nombre del Señor, como siervo de Dios, que Él te va a contestar. Él te va a contestar. La experiencia, el testimonio de Paola es la respuesta de Dios a la oración de una mamá. Es la respuesta de Dios a la oración de una mujer con fe. Al igual que la mujer cananea, llegó a los pies de Jesús. Yo fui a todos lados, ya no tengo más plata, golpeé todas las puertas, ya no tengo a dónde ir. Vos sos mi única esperanza, le dijo a Jesús. Fíjese el grado de desesperación de la mujer que llega a los pies de Jesús y se postra, ni siquiera le habla, dice, vengo a pedirte por mi hija. No te pido nada para mí. No te pido para mí, te pido por mi hija. Y el relato bíblico dice, y acá viene esto, ¿no?, de que el Señor Jesús necesitaba enseñarle algo a los discípulos. Y creo que tal vez necesita enseñarnos a nosotros algo hoy también como miembros de iglesia. Hermanos, que no haya nada que ponga una separación entre nosotros y las personas que están afuera. ¿Sí? Primero, nosotros no somos exclusivos de Dios. Cuidado con esto, de pensar de que porque somos adventistas del séptimo día somos exclusivos de Dios. No caigamos en esa. San Mateo capítulo 5, versículo 5, es clarísimo, palabras del Señor Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay iglesia allí, no hay iglesia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay bautistas, no hay metodistas, no hay adventistas del séptimo día, no hay. Si usted me demuestra que yo estoy equivocado, cambio el mensaje a partir de la próxima, pero hasta acá nadie me lo pudo demostrar. Dios tiene allí afuera hijos suyos que tal vez nunca pisaron la iglesia, pero que son sus hijos, y que el Señor los considera tal vez mucho más que a nosotros que estamos aquí. Y si no, piense,
¿Por qué los papás muchas veces consideramos más a nuestros hijos que están alejados que a los que están acá en casa? ¿Sí? ¿Por qué los papás y las mamás consideramos más a ese hijo que tal vez es más débil, a ese hijo que anda más por el mal camino? Porque es algo natural. Él hace lo mismo. A esos menos favorecidos, Él les presta especial atención. Él les presta especial atención. Fue Él quien permitió que llegáramos a Paola. Fue Él. El instrumento es circunstancial, es ocasional, no importa si fui yo o fue otra persona. No, eso es secundario, es Él y siempre la gloria es para Él. Siempre la gloria es para el Señor, no para el hombre. El relato bíblico dice que el Señor Jesús empieza a tener una conversación con la mujer cananea y le dice, pero mirá, parafraseando, las bendiciones son para el pueblo de Israel, no son para ustedes. Y ustedes se piensan que una mamá cuando pide por uno de sus hijos se va a dar por vencida fácilmente. Las mamás saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Usted se piensa que si a una mamá le cierran una puerta, eso la va a detener? Olvídese, olvídese. Yo veo muchas veces en los tribunales de familia una fortaleza en algunas mamás que es envidiable. Más de un varón quisiera tener la fortaleza que muchas veces veo en mamás que reclaman por cuestiones que tienen que ver con sus hijos. Y si las tienen que tratar de locas, a la mamá no le importa. No le importa que la traten de loca, porque está reclamando por un hijo. ¿Sabe? Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, decile que se vaya. Queda mal que esté gritando cerca nuestro. Pero el Señor Jesús tenía que enseñarles algo a ellos también. Y Él siguió con la conversación y le dijo, mirá, no es bueno que si los dueños de casa están comiendo, venga un perro y se le dé comida. Y la mujer, viendo la simpatía y la compasión del Señor Jesús, le dijo, sí, pero mirá, las migas que caen las pueden comer los perros. Yo no te pido que me des algo que les corresponde a ellos, yo solamente te pido que esas migajas que caen al piso las compartas conmigo. ¿Sabe? El sentido de indignidad y de humildad y la fe que demostró esta mujer pocas veces se ve en la Biblia, pocas veces se ve en las Sagradas Escrituras. ¿Saben? En otras palabras, la mujer le estaba diciendo, mirá, yo soy como un perrito, pero también soy merecedora de las bendiciones. Yo no soy del pueblo de Israel, yo no soy adventista del séptimo día, pero también soy merecedora de tus bendiciones. Y el relato bíblico dice que cuando el Señor Jesús escuchó esto, dijo, esta es la clase de fe que yo quiero. Esta es la clase de fe que yo necesito. Esta es la clase de fe que activa el poder de Dios en favor de mis hijos. Y el relato bíblico dice entonces, respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como todos los finales en donde el Señor Jesús interviene, este también es un final feliz. Porque cada vez que Jesús interviene en la vida de alguien, siempre es para cambiar y siempre es para bien, nunca es para mal. Cuando Él se hace presente en la vida de alguien es para transformarla, es para cambiarla, es para bendecirla. Eso hace Jesús cada vez que llega a la vida de una persona. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien tengo para ustedes, dice el Señor. Y el relato bíblico termina diciendo, y cuando llegó
Ella a su casa halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. El milagro ocurrió. El milagro ocurrió. Y tal vez en esta mañana, cuando vos llegues a tu casa, el milagro también pudo haber ocurrido. Solamente te pido que tengas fe, una fe ciega, muchas veces sin entender, pero esa fe es la que pide el Señor. Fe genuina, fundamentada en su palabra, no presunción de fe. Eso es otra cosa. Fe genuina, que es la que demostró esta mujer y es la que demostró Paola. Ese día coordinamos con el pastor Luciano Villar la ceremonia en el cementerio de La Matanza. Y él, pobre, por cuestiones de tráfico, llegó un poco más tarde y yo tuve la ceremonia allí para enterrar aquella criatura. Es la tercera criatura que me toca enterrar durante todo mi ministerio y les puedo asegurar que pocas veces un sepelio me afecta tanto cuando tiene que ver con un bebé. Pocas veces me afecta tanto. Pero bueno, es lo que Dios había determinado. Y esa familia, esa mamá, ese día, después de casi 1 año y medio, se quedó tranquila. Pudo ver enterrado a su bebé e irse tranquila a su casa. Recuerdo que volvimos con el pastor Luciano Villar a la casa. Nos presentaron a todo el resto de la familia, eran un montón, y chicos un montón. Y le digo a Luciano, bueno, Luciano, te toca a vos ahora, yo ya terminé con mi parte, te toca a vos. Y me dice, quédate tranquilo que yo sigo. Y Luciano les dice, ¿necesitan algo? Y una de las mamás que estaban allí dice, no tenemos zapatillas para los chicos. Y me dice Luciano, medio en voz baja, tengo zapatillas en el auto. Y le digo, anda a buscarlas. Fue y trajo zapatillas, había como, chicos eran como 10. Y le digo, pero mirá que son muchos. Me dice, pero tengo en el auto. Así que fue Luciano, trajo 2 bolsas con zapatillas y ahí empezamos a hacer de zapateros, empezamos a probar los pares de zapatos y los 10 chicos se quedaron con zapatillas, porque cuando Dios hace el milagro lo hace completo, no lo hace a medias. Cuando Él hace milagros lo hace completo, no solamente lleva salvación, lleva provisión también. Que en esta mañana nosotros nos podamos ir de este lugar con la firme convicción de que este Jesús es maravilloso y es único. Enamórese de Jesús y nunca va a ser avergonzado. Nunca. Enamórese de Él, hable de Él, comparta con las personas de Él, dígale a las personas lo que Jesús es capaz de hacer y va a ver que esas personas van a venir solas. Utilicemos el método de Cristo. Se acercaba a las personas como aquel que deseaba hacerles el bien, se ganaba la confianza de ellos y eso abría las puertas. ¿Podemos hacer una oración en esta mañana? ¿Nos ponemos de pie? Querido Dios, hemos presentado tu palabra en esta mañana. Podemos ver tu grandeza, tu hermosura a través de tu palabra, podemos ver el interés que tienes hacia nosotros. Yo quiero pedirte en esta mañana de manera especial que tu bendición descanse sobre cada hermana de aquí de la iglesia de Ingeniero Butge. Y quiero pedirte de manera especial que tú puedas conceder los deseos de su corazón. Seguramente hay múltiples necesidades, múltiples pedidos, pero en este mediodía de sábado yo quiero pedirte de manera especial que cada petición de mis hermanas aquí presentes puedan ser contestadas. Señor, y que después podamos contar de los milagros que haces en nuestras vidas. Te entrego esta iglesia en este mediodía. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y querido Dios, despídenos con tu bendición. Lo rogamos, lo suplicamos en el precioso y sagrado nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.